queremos rogarte por la obra de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, para ser un instrumento útil y en todas nuestras vidas para escuchar tu palabra, Señor, para poder responder con fe al escuchar tu voz. Señor, rogamos y rogamos por la ayuda de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Todos me escuchan bien? Bien. Quisiera comenzar preguntando una pregunta de evaluación para cada uno de nosotros. ¿En qué se centra tu vida? Si tuviéramos el tiempo para meditar, si se imaginan que nos quedáramos en este lugar, cada uno en un espacio, tuviéramos todo el día para meditar en qué se centra nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. ¿Diríamos que están centrados en Dios? ¿Diríamos que están centrados en lo que Él está haciendo? Si conocemos las Escrituras, sabemos que Dios está haciendo algo, ¿verdad? Dios está expandiendo su reino. Dios nos ha dado a través de la persona de su Hijo la gran comisión: id, predicar el Evangelio, bautizándolos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, Dios está haciendo algo. Ahora, mi pregunta para cada uno de nosotros, y me incluye a mí, es: ¿estamos centrados en Dios y en lo que Él está haciendo? ¿Pensamos que eso es donde nuestra vida tiene que estar enfocada, o nosotros tenemos otros planes para vivir para ellos? Lo que vamos a ver en el capítulo 11, capítulo 12 de Nehemías es que inevitablemente, más allá de nuestro propio pecado, el pueblo de Dios vive centrado en Dios y en lo que Él está haciendo. O el pueblo de Dios debe vivir centrado en Dios y en lo que está haciendo. Y vamos a ver a lo largo de esta sección extensa 3 aspectos en los que el pueblo de Dios vive de esta manera, y 3 aspectos que nosotros deberíamos también replicar en nuestras propias vidas. El primer punto que vamos a ver es que el pueblo de Dios, que vive centrado en Dios y en lo que Él está haciendo, está comprometido con la obra de Dios. Comprometido con la obra de Dios. Lo segundo que vamos a ver es que el pueblo que vive centrado en Dios y en lo que Él está haciendo celebra la obra de Dios. Celebra lo que Dios está haciendo. Y por último, lo que vamos a ver es que el pueblo que vive centrado en Dios y en lo que está Él haciendo contribuye para la obra de Dios. Contribuye para la obra del Señor. Así que por una razón de tiempo, podríamos pasarnos bastante tiempo leyendo capítulo 11 y 12. No sé si quieren echar un ojo, pero capítulo 11 y capítulo 12 hasta el versículo 26 es una gran lista de nombres. Es una lista de nombres que uno pudiera pensar aburrida o insignificante, o son esos pasajes que cuando uno está en su tiempo devocional y le toca, uno no sabe qué hacer. ¿No? Es una gran lista de nombres, como las genealogías en el libro de Números o en Primera de Crónicas, los primeros 9 capítulos. Pero está acá con un propósito, y el Señor no se equivoca en cómo Él ha designado su palabra. Pero me interesa que podamos ver algunos versículos. Y comencemos con el capítulo 11, versículo 1. Fíjense que dice lo siguiente: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades.
y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Bien, si nosotros hacemos un repaso de lo que hemos estado viendo, Nehemías capítulo 1 hasta el capítulo 6 se centra en la reconstrucción ¿de qué? De la muralla, bien, de la muralla. Pero capítulo 7 al 13 se centra en la reconstrucción ¿de qué? Del corazón del pueblo, del corazón del pueblo. No sirve una santa ciudad si no hay un pueblo santo. No sirve un santo templo, como vimos que Esdras en el primer viaje de Zorobabel reconstruyeron, si no hay un santo pueblo. El problema es el corazón del pueblo antes que todo lo demás. ¿Verdad? Nosotros, creo que estaba hablando con las nenas la otra vez, nosotros somos iglesia no porque haya un edificio, sino por las personas. Una iglesia puede reunirse en un parque, en un salón o en una catacumba, como estábamos mencionando al principio. Pero lo importante es que el pueblo de Dios tiene un corazón centrado en Dios y en su obra, y eso es lo que hace al pueblo de Dios ser diferente. Porque si el pueblo de Dios vive como los que no conocen a Dios, ¿cuál es la diferencia? Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Para nada, es tirada en la calle, es pisoteada, no tiene ningún sentido. Pero cuando miramos a partir de que la muralla se reconstruyó, nosotros lo que vamos a ver es un obrar del Espíritu Santo, un obrar de Dios, utilizando un instrumento para trabajar en el corazón de su pueblo. ¿Cuál es el instrumento de Dios para trabajar en el corazón del pueblo de Dios? Dígalo con confianza. La palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Cuál es el martillo que despedaza la roca? La palabra de Dios, que es lo que hace tronar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que obra en el pueblo de Dios. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos ser expuestos a la palabra en la iglesia, pero necesitamos ser expuestos a la palabra en nuestros hogares, en nuestro tiempo con el Señor, para poder seguir aprendiendo. ¿Y qué es lo que veíamos en el capítulo 8? En el capítulo 8 veíamos un pueblo hambriento y sediento por la palabra de Dios. Y que cuando escucha la palabra de Dios, la escucha con atención. Desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los niños. Dice el texto que todos los que podían entender estaban atentos a la palabra de Dios. Así que los niños que están en este lugar, si me pueden entender, pueden estar atentos a la palabra de Dios. Y dice el texto que ellos escuchaban la palabra de Dios y lloraban, porque se daban cuenta de su pecado delante del Señor. Pero recuerdan que no era un día para la tristeza, sino para regocijarse, para obedecer la palabra de Dios, y por lo tanto hubo toda una celebración durante todo ese mes séptimo. En el capítulo 9, entonces, vemos el momento de la confesión y el arrepentimiento. Ustedes pueden ver cómo Dios, el muro ya terminó, la muralla ya fue reconstruida. ¿Por qué no pasamos directamente a la dedicación de la muralla? ¿Por qué no pasamos directamente, como nosotros vemos a veces en las inauguraciones de los edificios, que se pone una cinta con un moño y viene el intendente y corta con una tijera, ¿no? Una celebración de inauguración? ¿Por qué Nehemías directamente no fue con esa tijera a celebrar e inaugurar la nueva muralla? Porque Dios quería obrar en el corazón del pueblo. Porque de nada sirve tener las murallas de Jerusalén si el pueblo no está centrado en Dios. El pueblo viene en confesión y en arrepentimiento. El pueblo confiesa su pecado y hace un pacto con Dios. Vamos a obedecer tu palabra, vamos a seguirte, vamos a hacer lo que un día prometimos hacer, que es obedecer tu pacto. Y ese fue un buen recordatorio para cada uno de nosotros de que hay un momento donde podemos volver a empezar. Quizás en nuestra vida cristiana uno llega a un punto donde dice, pero me doy cuenta de que no estoy obedeciendo la palabra del Señor. Pero qué bueno que hay gracia del Señor para poder poner un freno y decir, bueno, voy a volver a comenzar, voy a volver a comprometerme con el Señor y su palabra.
Y eso es lo que ocurre en el capítulo 10. Eso es lo último que hemos visto de Nehemías. Pero fíjense algo. En el capítulo 7, si mis dedos me permiten, capítulo 7, versículo 4, dice lo siguiente. La ciudad, versículo 4 del capítulo 7, la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Tenemos la santa ciudad con sus muros reconstruidos. Tenemos el santo templo reconstruido, el altar reconstruido. ¿Qué nos falta? El pueblo. No había gente viviendo en Jerusalén. Había pocas personas viviendo en Jerusalén. Ahora, ¿por qué? Bueno, si ustedes recuerdan, Jerusalén quedó destruida completamente. Luego que sin las murallas una ciudad es muy indefensa. Está al ataque de cualquier enemigo. Por lo tanto, no era un lugar seguro vivir en Jerusalén. Uno estaba expuesto. En el campo uno puede escapar por la parte de atrás y uno se va, pero en la ciudad, si es rodeada, no hay escapatoria. Las casas no eran grandes. Ustedes imagínense, nos pasa en la actualidad, uno quiere alquilar un lugar en Citibel y uno va a encontrar un departamento y va a tener que pagar mucho porque es caro, pero si uno se va al interior y encuentra una casa quinta en el campo, quizás tenga que pagar menos y el espacio sea mucho más grande. Bueno, lo mismo pasaba en este lugar, no era un lugar espacioso, no era un lugar próspero. La gente que vivía en Jerusalén no iba a poder vivir de su cosecha, de su campo, de su ganado, porque el espacio era muy pequeño. Si ustedes ven, si tienen Biblias de estudio y pueden ver una imagen, una reconstrucción de lo que sería Jerusalén en el tiempo de Nehemías, era pequeño, era una ciudad pequeña en comparación con lo que podemos pensar hoy. No era seguro vivir allí, no era un lugar próspero para vivir allí, no había cloacas, no había comodidades, las casas, como les dije, eran pequeñas. Tenían que empezar de cero. Tenían que empezar de cero. Ustedes piensen, imagínense que vivimos en ese momento y se nos pide regresar a Jerusalén. Tendríamos que volver con todo lo que tenemos allí, encontrar alguna casa disponible que estuviera, por supuesto, en ruinas, reconstruirla, limpiarla, acomodarla, asentar nuestra familia y empezar a pensar cómo vamos a vivir y cómo vamos... Gracias. ¿De qué vamos a vivir? Por lo tanto, no era nada atractivo volver a Jerusalén. Era más fácil vivir en el campo, era más fácil vivir donde podríamos cosechar, tener ganado, vivir cómodamente, espaciosamente. Pero ¿cuál es la ciudad santa? La ciudad santa es Jerusalén. Muchas veces vivir centrado en Dios y en lo que Él está haciendo nos va a llevar a tomar decisiones que no son convenientes, humanamente hablando. Yo veo caras en este lugar y la mayoría no son de Citibel. La mayoría han tenido que viajar bastante para llegar. Pero quiero asumir que lo han hecho porque su corazón quiere estar centrado en Dios, en lo que Él está haciendo. Esta gente tendría que mudarse, tendría que empezar de cero, tendría que ir a un lugar que no era ni próspero ni seguro. Tendría que ir a un lugar a comenzar con sus familias, pero era el lugar donde Dios quería que estén. Dios está guiando al pueblo a esto. Dios está guiando a Nehemías a repoblar Jerusalén. Dios quería que estas familias fueran incomodadas y tomaran decisiones no convenientes para ellos, para seguir
la voluntad de Dios, para ir donde Dios quería que ellos estén. Qué contrario a lo que muchas veces escuchamos. Seguramente alguno podría decir en este momento, bueno, yo no tengo paz de volver a Jerusalén, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el ganado que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con las tierras que nos llevó tanto construir? Pero era el lugar donde Dios quería que ellos estén. Quizás no había grandes ministerios en Jerusalén, no había grandes obras, pero lo que iban a ellos a hacer era simplemente vivir allí. ¿Cuál era lo maravilloso que Dios esperaba de estas familias? ¿Cuál era lo esplendoroso, el gran milagro, la gran obra, el gran ministerio que Dios esperaba de estas familias? Bueno, que vivieran ahí, que estuvieran presentes en el lugar donde Dios quería que ellos estén para apoyar la obra que Dios estaba llevando a cabo. En muchas ocasiones, Dios nos va a pedir estos sacrificios para vivir centrados en Dios y en lo que Él está haciendo. Porque finalmente para eso existe el pueblo de Dios, para avanzar el reino de Dios, para centrarse en lo que Dios está haciendo. Muchas familias de esta iglesia nos hemos mudado para Citibel, porque queríamos centrarnos en Dios y en lo que Él está haciendo. Otros no se han mudado, pero han participado, se han integrado, han estado, han permanecido, porque entendían que era lo que Dios los estaba llamando a hacer, aunque no era conveniente, claramente. Pero damos gracias al Señor porque no tenemos que vivir para nosotros, sino para lo que Dios quiere, para avanzar el reino de Dios. Cuando uno planta iglesias, y nosotros oramos por plantar iglesias, cuando uno planta iglesias, yo he hablado con pastores que plantan iglesias, donde de repente la mitad de la membresía de la iglesia se tiene que ir, y se tiene que ir a otro lugar, y varias familias de la congregación deciden mudarse a otra ciudad para abrir una iglesia. Y uno puede decir, ¿qué? ¿Por qué van a hacer eso? Si estaban cómodos, si estaban tranquilos. ¿Cuál es el punto? El punto es que estamos comprometidos con lo que Dios está haciendo. Ya va a haber un día para estar en reposo cuando entremos en la presencia de Dios. Pero por ahora vivimos centrados en Dios y en su obra, en lo que Él está haciendo, sin importar el sacrificio que eso nos cueste. Va a llegar el día cuando el Señor lo permita, nuestra iglesia tenga que separarse para plantar otra iglesia. Dejar salir familias que amamos para plantar otra congregación. Pero también Dios nos llama a veces a ser simplemente miembros fieles. Y simplemente lo podríamos poner entre comillas, porque no es nada fácil ser un miembro fiel de una iglesia local. Fíjense que esta sección empieza a enumerar los que se mudan a Jerusalén. ¿Quiénes son los primeros que se mudan? Los jefes del pueblo. Los líderes son los que tienen que mostrar la iniciativa, tienen que mostrar el ejemplo de ser hombres sacrificados, familias que se sacrifican para servir a Dios, para centrarse en Dios y en lo que Él está haciendo. Dios estaba haciendo una gran obra, Dios estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, estaba volviendo la canción del gozo de la novia y del novio a Jerusalén. Jerusalén se había reconstruido, el templo, la muralla. Ahora hay que llenar de gente. Imagínense que las personas empiecen a decir, no, pero yo ya estoy más cómodo y tranquilo donde estaba. Pero Dios está haciendo algo que Él ya había anunciado. Dios está haciendo algo maravilloso. Y nos invita a nosotros a sumarnos, aún que eso signifique salir de nuestra comodidad, perder beneficios, confort, porque estamos enfocados en lo que Él está haciendo, en avanzar su reino, en avanzar su iglesia, en discipular a otros, en crecer a la imagen de Cristo, en plantar nuevas congregaciones, en servir a otros en la iglesia local. Y fíjense lo que sigue diciendo el pasaje, pero el resto del pueblo echó suertes, es decir, como si tiraron los dados.
a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa. Esta es la ciudad donde Dios habita, la ciudad que va a mostrar su gloria. Mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades, y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Fíjense que hay una especie de sorteo para ver quién va a habitar en Jerusalén. Y 1 de cada 10 sale escogido para ir a esa ciudad. Y obviamente que estamos hablando de familias. 1 de cada 10 familias volvería a Jerusalén. Pero fíjense que el texto dice que el pueblo bendijo a los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Algunos fueron, de cierta manera, providencialmente escogidos, pero otros se ofrecieron de buena gana. Se ofrecieron porque buscaban el reino de Dios. Buscaban priorizar a Dios por encima de sus deseos, por encima de sus comodidades. Como mencionamos, no era conveniente mudarse a Jerusalén. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que se ofrecen para lo que Dios está haciendo, que dan un paso adelante para ponerse a la brecha de la obra de Dios, de la expansión de su reino, que priorizan a Dios por encima de su conveniencia o de su deseo. ¿A quién bendeciríamos nosotros, como el pueblo bendijo a los que se ofrecieron? ¿A quién bendeciríamos nosotros por hacer algo por el reino de Dios que otros no están dispuestos a hacer? Porque de eso se trataba. ¿A quién bendeciríamos? ¿Serías uno de ese grupo? ¿O en nuestra iglesia local, a quién bendeciríamos por hacer lo que otros no están dispuestos a hacer? Hay un montón de hermanos que sirven detrás de escena sin que nadie los esté mirando, sin que las luces apunten a ellos y haciendo cosas que otros no quieren hacer. Uno puede pensar en distintas áreas de servicio, aún con el frío que hacía esta mañana. Que el Señor nos ayude. Dice un comentarista, James Hamilton, el registro de estas personas en Nehemías 11:2 es un registro de una antigua, antes de Cristo, semejanza a Cristo. Jesús es el ejemplo supremo de uno que dejó todo lo que era ventajoso para él y fue a un lugar que no era agradable para él, que no era emocionante para él y que no tenía ningún placer para él. Fue crucificado. Seguir a Jesús es seguirle en la entrega de nuestra vida en beneficio de los demás como Él lo hizo por nosotros. Voy a repetir esa última frase. Seguir a Jesús es seguirle en la entrega de nuestra vida en beneficio de los demás como Él hizo por nosotros. Como dijimos, es comprometernos con la obra de Dios, comprometernos con lo que Dios está haciendo. Y eso comienza desde mi relación con Dios hasta el servicio con los demás. Otro comentarista dice lo siguiente: creemos que tenemos que ir y hacer algo extraordinario, pero el 99,9% de nuestra vida son acontecimientos ordinarios. Y a veces pensamos que nuestra vida no tiene sentido, pero en este texto Dios celebra a aquellos que viven su vida haciendo de segundo violín, pensando en una orquesta. Aquellos que están apoyando lo que Dios está haciendo, por más que ellos no sean Nehemías, por más que ellos no sean Esdras, pero están apoyando la obra de Dios. El resto del capítulo, desde el versículo 3 al versículo 19, si ustedes prestan atención, lo que vamos a ver es quiénes vinieron a habitar a Jerusalén. Vemos los hijos de Judá, en versículo 4, los hijos de Benjamín, versículo 7. Estas eran las tribus que conformaban el reino del sur, el reino de Judá, el último reino que fue exiliado. También tenemos los sacerdotes, los levitas, los porteros, todos los que eran necesarios para el funcionamiento
de la ciudad santa, del funcionamiento del templo. Nosotros vemos que hay diferentes personas. Fíjense en el versículo 19, menciona a los porteros que guardaban las puertas. Fíjense en el versículo 16, habla de los jefes de los levitas que estaban encargados de la obra fuera de la casa de Dios. No sabemos lo que eso significara, pero era algo fuera de la casa de Dios, si era o era mantenimiento, o era acomodar a la gente, o era recibir las ofrendas, no sabemos qué era. Después tenemos versículo 17, a Matanías, que era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. Tenía un rol específico. Y así podemos seguir sumando cada uno de estos roles. Cada uno es necesario, hermanos. Cada uno es necesario. En la obra de Dios no se hace solo con pastores. La obra de Dios no se hace solo con misioneros. La obra de Dios no se hace solo con plantadores de iglesia. La obra de Dios se hace con el pueblo de Dios entero. Desde la mano, la cabeza hasta el dedo pequeño del pie, todos son importantes, todos cumplen un rol fundamental en la casa de Dios. Y podemos seguir mirando toda la lista. Se mencionan a cantores, se mencionan diferentes ministerios que tenían estas personas. Nosotros debemos ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en la entrada, como está Miguel. Seamos fieles en donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha colocado en limpiar, seamos fieles en lo que Dios nos ha colocado. Dios nos ha llamado a la fidelidad, Dios nos ha llamado a cada uno a ocupar un lugar. Y si alguno dice, bueno, mirá, yo en realidad no estoy haciendo nada en la iglesia, simplemente vengo los domingos, escucho la predicación, la alabanza, me vuelvo a mi casa y vivo mi vida como cualquier otra semana. Bueno, Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que nuestra vida esté centrado en Él y en lo que Él está haciendo. La Escritura dice que la mies, ¿cómo es? Mucha. ¿Y los obreros, cómo son? Pocos. Si la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿qué hacemos? No haciendo nada en lo que Dios está haciendo. Tenemos que ocupar nuestro lugar. Sea discipular a alguien, sea llamar a alguien. Imagínense las posibilidades que hay para servir y para edificar la iglesia de Cristo. Vemos un pueblo comprometido con la obra de Dios. Después más adelante, a partir del capítulo 12, versículo 1, hasta el versículo 26, esa sección, ustedes van a ver que sigue con una lista de nombres. Estos nombres son de sacerdotes y levitas. Desde el tiempo de Zorobabel, ¿quién era Zorobabel? El primero que vino a reconstruir el templo. Desde el tiempo de Zorobabel hasta el tiempo de Nehemías. Y nosotros vemos que en las listas se repiten esos apellidos, si se quiere. Estos no son nombres de personas puntuales, sino de casas. Como si cada uno pone su apellido. Esa es la familia Downis, la familia tal, la familia tal. Entonces se mencionan aquellos que habían regresado 100 años antes con Zorobabel. Ahora también se ven que esos están siguiendo y perpetuando el servicio. Qué precioso sería que en 40, 50 años alguien llegue a esta iglesia y mire la lista de miembros actuales y vea a nuestros hijos, a nuestros nietos, los apellidos de nuestras familias, que siguen sirviendo generación en generación en los roles. ¿Cuántas veces hemos visto al abuelo que era panadero, al padre panadero y al hijo panadero, ¿no? Cómo pasa de generación en generación, y qué precioso cuando uno puede ver. Tengo pastores, amigos míos, que tienen a su tatarabuelo pastor, a su bisabuelo pastor, a su abuelo pastor, a su padre pastor, y él pastorea. Algo precioso en la gracia de Dios, algo precioso. Y ahora sí, acompáñenme a leer a partir del versículo 27.
capítulo 12, versículo 27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo las puertas y la muralla. Vemos entonces que se comienza ahora sí la celebración para dedicar las murallas al Señor. Y esto es sumamente importante. Acá es donde empezamos ese punto que les mencioné, celebrando la obra de Dios. Cómo el pueblo de Dios se centra en Dios y en lo que Él está haciendo. Primero, comprometidos con su obra. Segundo, celebrando su obra. Y no sé si se dieron cuenta, pero esta dedicación y esta celebración que se hace no es para Nehemías. No es para los obreros que construyeron la muralla. Es para el Señor. Porque la obra es del Señor. Y el hecho de que Nehemías haya regresado a Jerusalén, el hecho de que Esdras haya regresado a Jerusalén, el hecho de que hayan podido terminar la muralla, es por la gracia y la obra de Dios. Y por lo tanto es a Dios a quien dirigen la celebración. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Cualquier cosa que el Señor nos permita hacer para su reino y para su obra, la celebración tiene que ser para Él, no para nosotros. Los hombres no edifican el reino de Dios. Dios edifica el reino usando los instrumentos débiles que somos nosotros. Están los levitas que regresan de distintas ciudades. Hay una gran celebración y se necesitan todos los servidores. Todo Israel estaría en este lugar. Recuerden que no estamos hablando de un gran pueblo como era antes. Estamos hablando del pueblo que volvió de la cautividad. Estamos hablando de 30, 40 mil personas en comparación con los millones que antes eran. Entonces, vienen estas personas a Jerusalén a celebrar con acción de gracias, con cantos, con instrumentos, y se reúnen los cantores. Los cantores son parte de los levitas. Fíjense en el versículo 30, que dice que los sacerdotes y los levitas se purificaron y también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Acá hay una celebración, un rito de purificación, como vemos en Levítico, como vemos en distintos pasajes del Pentateuco, donde las cosas eran consagradas al Señor antes de ser usadas para el Señor. Y eso tiene una gran aplicación para nosotros. Fíjense que los sacerdotes y los levitas, antes de servir, se purificaron ellos. ¿De qué manera nos preparamos para servir y adorar a Dios? ¿De qué manera nosotros nos preparamos nuestros corazones para venir al culto de la iglesia? Fui muy confrontado con este texto. ¿De qué manera yo preparo mi corazón el día sábado para venir a predicar la palabra? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que estoy trayendo a mi corazón antes de servir al Señor? Y qué importante es, primeramente, ser antes de hacer. Nosotros no tenemos simplemente actividades para Dios. Dios está más interesado en nuestro corazón que en las actividades que hacemos. Por lo tanto, esta imagen de los sacerdotes y levitas purificándose ellos mismos con estos rituales de lavamiento, probablemente se tendrían que haber bañado y después vestido de sus vestiduras sagradas para servir, y luego habrían purificado todas las murallas.
las puertas al pueblo. ¡Qué esfuerzo! ¿Por qué no directamente arrancamos a cantar? ¿Por qué directamente no arrancamos el culto, diría en ese momento? Bueno, pero es que no podemos presentarnos delante de Dios como si nada. Dios, como cantamos, es santo, santo, santo. Dios no ha dejado de ser santo en ningún momento de la historia. Dios no ha dejado de ser santo en esta mañana cuando nos presentamos delante de Él. Pero damos gracias a Dios que Él ha puesto siempre un intermediario. En el caso del pueblo de Israel, había ciertos ritos de purificación para presentarse a servir a Dios sin ser consumidos. Hoy nosotros podemos presentarnos a Dios sin ser consumidos porque el Hijo fue consumido por nosotros. Nosotros nos presentamos delante de Dios a ofrecer nuestros sacrificios de alabanza, a ofrecer nuestras vidas delante de Él, solo porque Cristo primero nos purificó con su sangre. Si no, no podríamos presentarnos ante Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Su palabra lo dice. Por lo tanto, hay un gran recordatorio de que no podemos simplemente presentarnos delante de Dios. Somos pecadores. Y Dios es 3 veces santo. Y necesitamos un intermediario. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él limpie nuestro pecado antes de presentarnos delante de Dios. Que Él nos purifique de nuestras obras muertas, que Él nos purifique de nuestro pecado, de tal manera que cuando nos presentamos delante del Señor para ofrecer nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, ¿por qué Dios tiene que aceptarlo? Porque Él jamás rechazará a su Hijo y nosotros ahora estamos en Él, en Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros puede servir para conseguir la bendición de Dios. Ninguno de nosotros puede servir a Dios para ser aceptado y aprobado por Él. Nosotros podemos servir porque ya fuimos todas esas cosas por medio de su Hijo. Aceptados, aprobados y amados en Él, en Cristo. Y el resto del pasaje, lo que vamos a ver es, de esta sección, lo que vamos a ver es una gran celebración. ¿Ustedes vieron alguna vez cuando comienza un mundial? Aunque cuando termina estamos todos tristes porque ya sabemos qué pasa. Pero cuando comienza, ¿qué hay? Una gran celebración de apertura, ¿verdad? Y hay todo un despliegue, porque lo que se busca es mostrar lo glorioso del evento. Bueno, de la misma manera es lo que vemos acá, hay un despliegue maravilloso. Si nosotros estuviéramos en Jerusalén en aquel día, veríamos algo impresionante. De repente Nehemías separa 2 grandes coros, levitas, cantores, personas que dirigían los coros. Uno se va por la derecha con Esdras y otro se va por la izquierda con Nehemías. Arrancan en una punta de la muralla, en la punta opuesta al templo. Si nosotros viéramos la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, en esos mapas que tenemos a veces en las Biblias, veríamos que no es una ciudad redonda ni cuadrada. Es más bien una especie así de baguette, de croissant, así, comenzando ovalada, más estirada en las puntas. Por lo tanto, acá estaba el monte del templo y ellos comienzan en este lugar a empezar, suben las murallas y empieza el recorrido por las 2 murallas hasta llegar juntos al templo. Empiezan a pisar, a dar gracias al Señor por todo lo que Él les ha dado y por todo lo que Él ha hecho. Se unen en la casa de Dios, tocan trompetas, cantan. Imagínense lo que sería ese espectáculo de agradecimiento, de celebración. Cuando llegan al templo del Señor, comienzan los sacrificios al Señor, comienza el regocijo. Y dice el texto que se regocijaban las mujeres y los niños. Los niños entendían lo que estaba pasando.
Los niños se estaban gozando con las mujeres, con los cantores, con los levitas, porque Dios estaba haciendo algo maravilloso. Seguramente sus padres, conforme a Deuteronomio 6, les habrían contado las cosas que Dios había hecho. Les habían contado lo que estuvo pasando. Recuerden, los niños estaban mirando en Nehemías 8, ellos estaban mirando en Nehemías 9, ellos estaban mirando en Nehemías 10. No dejemos de hablarles y de vivir la vida cristiana enfrente a los niños alrededor nuestro, sean nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, pero ellos están viendo un ejemplo y debemos ser buenos ejemplos para la gloria de Dios. Y dice el pasaje que el regocijo se oía de lejos. Lean conmigo en el versículo 43. Versículo 43. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Ellos ya habían sido perdonados por su pecado. Ellos habían confesado, se habían arrepentido, habían venido delante del Señor, habían hecho un pacto con el Señor y ahora celebraban la alegría que Dios les había dado. Y eso se oía desde lejos. ¿Cómo sería aquel día, verdad? James Hamilton dice lo siguiente a la luz de esto. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para qué vas a vivir? ¿Vas a vivir por lo que parece impresionante por fuera en este mundo, pero está vacío por dentro? ¿O vivirás por lo que puede no parecer muy impresionante por fuera, pero por dentro es real, porque se adora a Dios? Fin de la cita. Hermanos, esta reunión no es nada impresionante. Los micrófonos no nos andan a veces. Hace frío. No hay nada impresionante en este lugar, salvo que Dios está con nosotros, salvo que estamos congregados para adorar a Dios. No hay nada impresionante en ninguno de nosotros, todos nosotros estamos dañados por el pecado. Lo maravilloso en nosotros es la obra que Dios ha hecho. Lo maravilloso en nosotros es la obra que Cristo hizo por medio de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos engañar por lo externo, no nos dejemos engañar por lo que es impresionante por fuera, pero carece de todo lo demás. A veces vemos, como decía, grandes espectáculos que están completamente vacíos. Y a veces vemos una pequeña iglesia reunida, muertos de frío, pero adorando al Señor, buscando ser fieles. Y un día, eso es lo único que importará. El frío, nos vamos a olvidar del frío. Pero el Señor no se olvida de ninguna de nuestras obras hechas por amor a Él. Fíjense todos esos nombres. ¿Por qué están todos esos nombres? Ni siquiera los podemos pronunciar algunos de ellos. Están ahí porque Dios es fiel. Y porque Dios se acuerda de la obra de cada uno de sus hijos, de cada uno de su pueblo. Punto número 1, comprometidos con la obra de Dios. Punto número 2, celebrando la obra de Dios. Punto número 3, contribuyendo para la obra de Dios. Leemos versículo 44 al 47. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas al almacén de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Esa es una oración para subrayar. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y de Asaf
en tiempos antiguos había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Lo que nosotros vemos acá entonces es un pueblo que se compromete con la obra de Dios, es un pueblo que celebra la obra de Dios, pero es un pueblo que contribuye para la obra de Dios. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Hay una designación de quién van a ser los administradores. Debemos recordar que en el tiempo de David, David había organizado cómo iba a funcionar mucho de la casa de Dios. Entonces lo que nosotros vemos es que se está volviendo a poner la casa en orden. De la misma manera, nosotros tenemos como iglesia cómo debe funcionar la casa de Dios, primera de Timoteo, Tito, y nosotros vemos que Dios ha designado pastores, ha designado diáconos, diaconisas para servir a la iglesia. Hay un orden establecido por Dios de autoridad en la congregación y debemos cumplirlo, así como debíamos cumplir en aquel momento el orden establecido. Hay algo precioso en este texto que dice que Judá, y esa es la designación para todo este pueblo, se regocijaba en los sacerdotes y levitas que servían. Y cuando volvemos a Nehemías 1 y cuando volvemos a Esdras 1, al principio de estos retornos, nosotros debemos volver a recordar que la vida allá en Babilonia, en Persia, era mucho más sencilla que en Jerusalén. Cuando ellos habían regresado en el exilio, habían ido al exilio, Dios les dijo a través del profeta: cásense, construyan casas, planten viñas, porque iban a estar 70 años en el exilio. Den sus hijos en casamiento, casen a sus hijos. Ellos habían formado una vida ya en el exilio y habían dejado todo eso para volver a Jerusalén. Habían dejado todo eso para venir a servir. Imagínense que alguno de ustedes tuviera el apellido Leví, la familia de levitas. ¿Y para qué habían sido designados los levitas? Para servir en el templo, en la casa del Señor. ¿Y qué haces en Babilonia? Hay una oportunidad, hay un viaje con Nehemías para volver a Jerusalén. Nada fácil, pero ellos tomaron el camino por fe y fueron a servir a Dios. Y eso es lo que vemos, un pueblo que se regocija en aquellos servidores que viven por fe, que están tomando las decisiones para ministrar en la adoración de su Dios. El templo, recuerden, era el centro de adoración a Dios. Ellos estaban renovando el pacto con Dios y era sumamente importante que hubiera sacerdotes y levitas. Ningún otro podía ofrecer sacrificios. Si no eran sacerdotes, no podían ofrecer sacrificios. Si no eran levitas, no podían tocar las cosas sagradas. Fíjense lo que le pasó a Uzías. Ellos ministraban en la adoración a Dios. Y la responsabilidad del pueblo era sustentar estas familias. Sustentar los sacerdotes, sustentar los levitas por medio de sus ofrendas, por medio de sus diezmos. Ellos servían para el sustento de estas familias. Ellos comían de los sacrificios, ellos vivían de los cereales, de todo lo que se traía a la casa del Señor. Y todo Israel contribuía con lo necesario para el sostén de los sacerdotes y levitas. Nosotros como iglesia contribuimos para la obra de Dios. ¿Cómo luce la obra de Dios en el tiempo en que vivimos? ¿Cómo luce contribuir para la obra, para el sostén de la obra de Dios en el tiempo en que vivimos, donde no hay sacerdotes y levitas? Bueno, ¿cómo luce eso? Luce proveyendo para el sostén de la iglesia local, proveyendo para poder pagar un alquiler, en nuestro caso, proveyendo para poder pagar la luz, proveyendo para poder pagar el gas, proveyendo. Como iglesia nosotros estamos buscando un nuevo local, un local que sea el doble de grande si Dios lo permite, y eso va a salir mucho más el alquiler que lo que estamos pagando acá.
Entonces hay una contribución para la obra de Dios que viene de parte del pueblo de Dios. Y me gusta lo que un comentarista menciona sobre este texto. La época de Nehemías no era precisamente próspera. Era una época de crisis económica y política. El pueblo de Israel no estaba prosperando, pero se sacrificaba para mantener el culto a Dios. Había un esfuerzo, había un sacrificio para sostener la casa de Dios y para que la obra de Dios avanzara. Nosotros vemos lo mismo en el Nuevo Testamento, cuando las iglesias de Tesalónica, de su profunda pobreza, abundaron en su generosidad para Pablo, para la obra de Dios. Necesitamos imitar esto, hermanos. Necesitamos ser fieles en nuestras ofrendas para el sostén de la obra de Dios, para el avance de la obra de Dios. Cuando uno piensa en las misiones, siempre se menciona como en las misiones 3 aspectos en los que puede uno contribuir a las misiones. Uno puede ir, ser el misionero que va, uno puede orar por esa misión y uno puede dar para que esa misión ocurra. El hecho de que exista esta iglesia local es que hubo gente que oró, hubo gente que dio y hubo gente que vino como misioneros a plantar la iglesia bíblica de Sitiobel. Entonces el avance de la obra de Dios requiere no solamente nuestras manos, no solamente nuestra oración, sino también nuestra contribución para esa obra. Y eso significa que estamos viviendo centrados en Dios y en lo que Él está haciendo, comprometidos, celebrando y contribuyendo para la gloria de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que tu palabra haga su obra en nuestros corazones, Señor. Porque necesitamos mirar este texto y reconocer que es tu palabra, Señor. Y que tú nos pides que vivamos centrados en ti y centrados en la obra que tú estás haciendo en este tiempo. Comprometidos con tu obra, celebrando tu obra y contribuyendo para tu obra, Señor. Ayúdanos a hacerlo de corazón, porque tú amas al dador alegre. Ayúdanos a entregarnos por completo, reconociendo que Cristo primero se entregó por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a tener ese sentir que hubo en Cristo. Ayúdanos a andar como Él anduvo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.